¿Se han preguntado alguna vez qué es la teoría de los juegos? Pues bien, la teoría de los juegos es un sistema que busca principalmente encontrar una alternativa posible para cada situación en particular. Hola, mi nombre es Valeria Otero y en el día de hoy les estaré explicando un poco acerca de esta teoría. Si bien esta teoría es aplicada principalmente a los juegos, como lo son el ajedrez, el póker y las cartas. Sin embargo, es aplicado también a la economía, que es utilizada como un método para analizar los diversos problemas económicos que se están viviendo. Sépase como el término juego aquel ámbito o espacio donde se encuentran diversas partes involucradas, quienes toman las decisiones teniendo en cuenta las respuestas o alternativas que se encuentran en este proceso como tal. Debido a estos componentes se tomarán las debidas decisiones para poder solucionar esa problemática o esa situación. Ahora bien, existen dos tipos de juegos en esta teoría. Encontramos lo que son los cooperativos y los no cooperativos. En primera instancia están los cooperativos. Estos son en donde se brindan ciertos métodos y de esta forma reparten las utilidades o las actividades entre las partes involucradas. Y los no cooperativos, que estos son en donde los participantes no poseen mecanismos para disponer de acuerdos y los integrantes van a actuar de manera diferente y autónoma. Ahora bien, esta teoría empezó a consolidarse y empezó a tomar forma gracias a los aportes de John von Neumann, quien publicó un artículo titulado sobre la teoría de los juegos de estrategia. Además de esto, hizo diversos aportes publicándolos en su libro denominado Teoría de Juegos y Comportamiento Económico, quien lo hizo junto al escritor Oscar Mongenster. Esta obra se centró principalmente en los juegos de suma cero, en donde se tenían en cuenta varios métodos y procesos para llegar a distintas soluciones. Cabe aclarar que la teoría de la suma cero de la que estamos hablando es aquella en la que el beneficio obtenido por uno o más de los actores son equivalentes a las pérdidas sufridas por el resto de los participantes. ¿Esto qué quiere decir? Que si un participante realiza cierta acción o reacción, va a tener como consecuencia una reacción dentro del panorama, afectando a las demás partes involucradas. Después de todo este proceso de la consolidación de esta teoría, la teoría pasa a un campo más amplio como un campo de estudio. Se encuentra ya más que todo en un marco conceptual, en un método de investigación. Y pasaría a lo que son los juegos cooperativos y no cooperativos, que ya lo mencionamos anteriormente. Ahora bien, hablemos un poco acerca de su importancia en las empresas o en las entidades. Principalmente ayuda a entender y pronosticar la realidad. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en ocasiones se investigan ciertas alternativas o ciertos aspectos y a partir de allí nos ayudan a pronosticar lo que está sucediendo en el presente. Permite entender cómo es el comportamiento de las empresas y personas ante determinados eventos. Esto va un poco acoplado a la primera, la que mencionamos anteriormente. Aquí nos permite conocer el comportamiento tanto de las personas y de las empresas. Y esto nos ayuda a crear ciertas soluciones a estas problemáticas o situaciones. Al tomarse decisiones no solamente basadas en los posibles beneficios inmediatos que podamos obtener, sino en las reacciones estratégicas que muestra nuestra competencia puede adoptar ante la decisión que hemos tomado. Esto quiere decir que cuando nosotros tomamos ciertas estrategias o ciertas alternativas para hacer frente a lo que nos está mostrando la competencia, allí podemos adoptar otras decisiones o otras alternativas para poder afrontar esta problemática. Ahora bien, pongámonos en un contexto mucho más amplio.
La teoría de los juegos nos ayuda a saber cuál es la mejor decisión que podemos tomar en alguna situación, como lo hemos mencionado anteriormente. Un ejemplo claro sería cuando observamos alguna empresa y observamos si es fiable o no realizar publicidad o no. Aquí estaría en juego la teoría de los juegos, ya que estaremos tomando como referencia si no es posible o si lo es. Por otro lado, la teoría de los juegos permite conocer el comportamiento de los seres humanos y además de esto realizar un estudio de las interacciones que realiza dentro del panorama. En este sentido podemos hablar de la humanidad o de las empresas y los individuos como tal. Ahora bien, la teoría de los juegos es conocida como una rama de la economía, que se encarga principalmente de estudiar las decisiones en las que para que un individuo tenga éxito tiene que tener en cuenta las decisiones que van a tomar las otras partes involucradas o los otros participantes que intervienen en la situación. No tenemos que preguntarnos qué vamos a hacer, sino que tenemos que preguntarnos qué vamos a hacer, teniendo en cuenta precisamente estas decisiones que toman las otras partes involucradas y a partir de allí tomar la decisión que más se acople a lo que nosotros necesitamos o queremos en esa situación y en ese ámbito. En conclusión, podemos deducir que la teoría de los juegos nos ayuda más que todo a conocer cuál es la decisión óptima, cuál es la mejor decisión para nosotros en ese momento, en ese entonces. Y a partir de eso también hay que tener en cuenta que nuestra decisión o la perspectiva que tenemos de ese panorama depende de las elecciones que habrán hecho los participantes o las partes involucradas que se encuentren en esa situación. Aquí entra precisamente el comportamiento humano, esa parte racional que tenemos los seres humanos para hacer frente a ciertas situaciones. Y en la economía son llamadas estrategias. Entonces, aquí juega más que todo la conducta humana, como ya lo he mencionado, y a partir de esto hay que aclarar que la teoría de los juegos se ha tornado como una herramienta muy necesaria e importante en este ámbito de la economía, ya que permite crear una realidad y además de esto permite crear estructuras o también permite crear diversos pensamientos o perspectivas en lo largo de esta situación. Además de esto, hay que tener en cuenta que la teoría de los juegos plantea que debe haber una forma racional de jugar a cualquier juego, entre comillas, o de negociar o tomar decisiones dentro de un negocio o en una situación en particular. Teniendo en cuenta que en algunos de los casos van a haber muchas situaciones engañosas y segundas intenciones. Por ejemplo, cuando estamos jugando póker o ajedrez, no sabemos cómo va a reaccionar o no sabemos qué acto va a tomar la contraparte, ¿sí? Entonces esto más que todo es lo que trata la teoría de los juegos, que nosotros debemos tomar una decisión sí o sí, haciéndole frente a ese panorama, más que todo, sin importar que la otra parte tome o no tome una decisión, aunque puede que nos afecte a ambas partes. Aunque no lo creamos, en estos juegos siempre se tiene en cuenta la parte racional, la parte más abierta del cerebro. Esto con el fin de ganar o perder. Entonces, esto es más que todo la teoría de los juegos. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si tienen alguna duda, pueden dejármela en los comentarios. Gracias.